Bienvenidos al podcast de la caverna al cielo. Un camino de liderazgo trascendente e integral. Exclusivo para mujeres como tú. Soñadoras, atrevidas, apasionadas, lindas e inteligentes. En ocasiones, un poco complejas de entender. Pero ante todo, decididas a caminar hacia la trascendencia a través del modelo de liderazgo MIT. Bienvenidas. Bueno, muy buenas tardes, Jonathan, ¿cómo estás? Hola Diana, ¿cómo te ha ido? Muy bien, bienvenido a este podcast de La Caverna al Cielo y bienvenidos a todos a un episodio más de La Caverna al Cielo. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso y es todo el tema del concepto de equidad e inclusión. Más allá de las políticas, más allá de las normas o de las guías, sino desde algo maravilloso y es cómo la equidad y la inclusión hacen parte del amor. Y nos acompaña una persona excepcional, nos acompaña Jonathan. Jonathan es administrador financiero, especialista en comunicación, es coach ontológico, pero ante todo lleva más de 15 años desarrollándose en áreas de talento humano y en los últimos años en importantes corporaciones internacionales o pues digamos no globales en todo el tema de equidad e inclusión y tiene como propósito de vida que la equidad y la inclusión tenga un sello que es el sello del amor, el sello de eso que rompe cualquier barrera y de eso vamos a hablar hoy. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo has estado? Diana, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la comunidad de Mujeres Smith. Para mí es un placer acompañarte el día de hoy para que hablemos de esto, para que podamos romper un poco esos estereotipos que conocemos de la inclusión, de la diversidad y cómo es del amor, digamos que podemos ser mejores personas para la sociedad. Fantástico. Bueno, cuéntanos, Jonathan, un poco sobre qué es inclusión para ti y cómo esa inclusión es algo que está creado desde el diseño divino, desde el diseño de la humanidad. O sea, cuéntanos un poco sobre esto. Claro que sí, Diana. Y mira, para mí es un principio universal que, como tú dices, viene desde la creación, ¿sí? Ujú. Y si me lo preguntas, para mí está escrito desde esa esencia de lo que es la vida, ¿no? O sea, creo que basta solo mirar la naturaleza y ahí vemos la diversidad, ¿no? En la flora, en la fauna, en el ser humano. Entonces yo siempre digo, veamos la diversidad y la inclusión desde ese sentido, ¿no? Desde la misma creación, cuando vemos que todos somos diferentes, que hay tanta diversidad. Cuando tú ves una flor, no es una sola, sino que ves miles de especies y cada día se descubren más, por ejemplo. Lo mismo sucede en el reino animal y lo mismo sucede con las personas. Entonces yo creo firmemente que somos hechos a imagen y semejanza de un Dios, Mm. pero creo que Dios nos hizo de diversos para precisamente enriquecer la humanidad, Qué ¿sí? belleza. Por eso incluso cuando ves al cielo, incluso el color del cielo cambia todos los días. Ujú. Y para mí es como una paleta infinita de colores. Y ahí es donde yo digo que definitivamente esa creación nos recuerda que la diversidad es riqueza y que la inclusión en ese sentido es equilibrio. ¿Qué nos pasó, Jonathan, como humanidad para pensar que el tema de la inclusión tiene que ser algo de la cartera corporativa o de lo que se tiene que hablar en los colegios? Porque si es algo que está dado desde la creación divina y desde la naturaleza, ¿qué le pasó a la humanidad que tenemos que poner una política o una ley o una ISO para hablar de inclusión? ¿Qué es lo que pasa? Mira, Diana, y antes de responderte eso, lo que está ocurriendo en los últimos años es que toda esta plataforma, yo lo llamo ecosistema, ¿sí? Ujú. Para mí es todo un universo. Entonces, este ecosistema de diversidad, equidad, inclusión, de igualdad, sobre todo en los últimos años, ha tomado mucho auge. Y si bien, digamos que muchas organizaciones y ya desde un sentido más profundo, muchas personas han entendido un poco realmente cuál es el concepto de diversidad, es algo que
digamos que llega para replantearnos un poco qué era lo que había pasado a través de los años, que hemos normalizado, ¿cierto? O que hemos perpetuado. Que, bueno, la palabra perpetuado suena un poco fuerte, pero es lo que ha pasado a través de los años. Entonces, creo que con el paso de los años, Diani, yo creo firmemente que el ser humano de alguna forma empezó a desconectarse de esa esencia, ¿cierto? Ujú, Y para mí la esencia natural es el amor y la unidad, ¿sí? ujú, Y lo que pasó también a través de los años es que perdimos un poco esa esencia de lo que era esa diversidad universal. Y digamos que ya llegan otras cosas a ser parte de nuestro día a día, entonces hoy en día es un tema de consumismo, hoy en día digamos que el tema del ego, de los miedos, de las necesidades de poder, ¿sí? Eso lo que hizo a través de los años, y siempre lo digo, es que se construyeron muros, ¿sabes? Muros, barreras, como los llamamos hoy en día, ¿no? Entonces, y esos muros y esas barreras se convirtieron en retos y en desafíos, ¿no? ok, Y lo que buscamos hoy en día con este gran mensaje de diversidad desde el amor, desde la compasión, desde la empatía, es poder lograr construir puentes, mm, cambiar un poco, ¿sí? Esos escenarios que venimos viendo a través de los años, donde tenemos escenarios de discriminación y estos escenarios de discriminación y rechazo incluso se vuelven momentos violentos, porque también tenemos escenarios violentos, ¿no? total. No solamente es como, no me gusta, te discrimino, no estoy de acuerdo, sino que digamos que vamos un poco más allá y encontramos esa transgresión, incluso muchas veces física en la humanidad. Entonces, digamos que por eso hoy este mensaje, de verdad que te agradezco un montón esta invitación, porque cada vez que me hablan de diversidad, ellos creen que hablamos de focos específicos. Y yo digo que la diversidad somos todos, ¿no? Total. Digamos que la diferencia del ser humano y por ahí hay un adagio que a mí me encanta, ¿sí? Tú me dirás si es más, creo que están diferentes citas bíblicas que dice como, en la mesa cabemos todos, ¿cierto? Y es un Sí, adagio que me encanta repetir porque desde esa premisa creo firmemente que la inclusión no es una teoría, ¿no? Esto total. que yo te estoy contando acá no es una teoría, sino que debería ser una práctica, ¿cierto? ¿Sabes una cosa que Donde me parece muy simpática? En el mundo cabemos todos. Es que la creación divina es el mundo y estamos todos. Y hay algo que me parece súper lindo, Jonathan, de lo que estás diciendo. Y hay algo en el que a mí me sorprende, pues puede ser algo que la gente diga, ay, no, pues obvio. Pero todos somos imperfectos, pero desde lo perfecto que es el amor, todos nos ayudamos en unas cosas u otras. Entonces, por ejemplo, tú vas donde un médico que también se enferma, que tiene errores, pero te ayuda a sanarte. O vas a un psicólogo que también tiene problemas, pero esa parte del amor es la que te ayuda a salir adelante y a ir construyendo. Entonces, eso que acabas de decir, que la diversidad no es un grupo con ciertas características o ciertos pensamientos, sino es caber en este mundo en el que esa parte linda y amorosa de todos nos ayuda a construir y esa parte que aparentemente es desde las desamor, pues precisamente nos ayuda a desacomodarnos para poder amar. Y ahí es donde yo digo que la humanidad es una constante evolución y por eso nuestro podcast se llama De la caverna al cielo, porque es pasar de ese estado animal a un estado humano y trascender a un estado de divinidad que poco a poco vamos a ir alcanzando a través del amor. Entonces es hermoso porque me conecta mucho con lo que me estás diciendo y qué pena interrumpirte, tranquilo, sigue. no te preocupes, Diana, que creo que para eso es el espacio también, para escuchar esas perspectivas y más tú que conoces a tu comunidad de esa forma tan profunda y que entiende y que lo entiende muy bien. Y ahí cuando uno habla de caminos es eso, básicamente es cómo abrimos ese espacio y no lo cerramos, Total. porque eso también nos pasó como sociedad. Entonces, la sociedad, siento yo, porque tú sabes que esto es una opinión muy personal en este espacio, seguro hemos escuchado mucho diversidad, pero mi opinión muy personal es que a través de los años hemos cerrado los espacios o hemos limitado a las personas o hemos excluido sobre todo a ciertas comunidades o a ciertas personas
algún rasgo que identifiquemos, que uno no nos gusta, no nos parece, o no es lo que nos enseñaron, porque también nos pasa eso muchísimo, ¿no? Total. Como Ujú. que no nos enseñan, entonces como que, wow. Hace poco tuve un ejemplo de mi sobrinita, que imagínate que ingresa al salón en su primer día de clases y después me llama, tío, imagínate que mi profesora es morena, pero totalmente morena, tío, ¿sí? Yo le decía, mi amor, ¿y eso cómo te hace sentir? Y me decía, sabes que yo nunca había visto muchas personas morenas y nunca pensé que me iban a llegar a enseñar. Yo, bueno, mi amor, ¿y cuál es la enseñanza? Y me decía, tío, me decía, es morena y aparte no tiene pelo, es calva, tío, calma. Claro, y ella con su melena y no sé qué. Y después yo le decía, muéstrame una foto, porque se tomaron una foto, sí, yo muéstrame esa foto, y ahí comencé a hablarle de la diversidad. Yo le dije, amor, mira, todos están diferentes, mira que hay de todas las razas, de todos los colores, de toda, cómo se ven físicamente, en la forma en que piensan, ¿sí? Y me decía, sí, es verdad, no sé qué. Entonces comenzamos a hablar sobre eso y qué bonito ese proceso como de entendimiento. Y yo decía, si a los seres humanos no nos hubieran juzgado, no nos hubieran sesgado tanto, porque pues eso hace parte también de nuestras creencias y demás, pues seguramente hoy en día sería ¿cómo decirlo? Sería muy poco común tener que hablar de diversidad, ¿sí? Total, Porque es lo primero total. que partimos. Diana, pero ¿para qué tenemos que hablar de diversidad? ¿No? Y cuando hablamos de la diversidad del amor, sí, y ahí recordando ese sentido original de la vida que la unión, digamos que la unión para mí la unión es la diferencia, ¿sí? Ujú. Y podemos reconectar con esa esencia de poder convivir en armonía, ¿no? Total. Y mira que acá no estamos hablando de ejemplos ni de cosas traídas de la NASA, ni yo te estoy diciendo, imagínate que hay una teoría de este autor que dice que no, ¿No? esto es un concepto muy personal basado en mi experiencia y a veces cuando me dicen no sé cómo actuar, no sé qué decir, no sé cómo enfrentar esto, ¿sí? Cuando tenemos al frente personas diversas, yo digo desde el amor y desde la empatía, desde el respeto, por ejemplo. Total. Entonces creo que ahí la humanidad, igual hay muchas cosas, Diani, que como sabemos son estructurales de Total. sociedad, pero qué bonito que se puedan llevar un mensaje diferente y que lo vayan replicando. Yo siempre lo que eh, pido muy humildemente es, oye, replica este mensaje hoy. Hoy cuando te sientes en tu hogar, según cómo esté conformado, mañana que estés con amigos, en fin, con compañeros de trabajo, es como, imagínate que estuve en una charla, en un webinar, donde nos dijeron que la inclusión era amor, ¿cierto? Ay, qué Donde belleza. nos dijeron que la inclusión era el respeto por la diferencia. Y ahí es muy importante porque yo siempre digo, nos han vendido la idea de que todos los seres humanos somos iguales en esa necesidad de entender la igualdad, ¿sí? O yo te digo, Diani, es que no somos iguales, que somos diferentes. Y por eso es que también tenemos necesidades y expectativas diferentes, ¿no? Total. Hay un punto bien bonito y es que uno habla que, claro, uno nunca habla de que comer es necesario, ¿sí? Porque es que al final la alimentación es algo que uno sabe que es obvio, si no comes, no vives. Y al final el tema de la inclusión y de la diversidad debía tomarse como eso, ¿no? Como es que es algo lógico comer, es algo lógico ser diverso, es algo lógico que yo pueda ser diverso en medio de una sociedad y sea respetado, amado y ante todo valorado en ese ejercicio de la diversidad. En esos días me pasaba en Mujeres Meet, porque es muy simpático, nosotros somos un grupo súper diverso, porque somos 12 tribus, hay mujeres financieras, hay psicólogas, hay mamás, o sea, hay de todo. Entonces nos sentamos a Sí, construir los contenidos de nuestro modelo de liderazgo y entonces está pues la mamá que tiene como ese amor, esa ternura, yo también lo soy, o está por ejemplo, la superfinanciera que dice tal comentario y cómo uno logra, y ahí se viene la siguiente pregunta y es, ¿cómo, Jonathan, logramos trascender eso que no nos gusta? Porque al final... Cuando no logramos aceptar la diversidad es porque tenemos un esquema de eso que tú haces no me gusta y como no me gusta, me alejo o te ataco, ¿cierto? ¿Cómo rompemos esa barrera? Porque al final es una barrera que de una u otra forma la mayoría de los seres humanos tenemos y que parte de esa evolución de ser animal, como este es mi territorio como cual perrito y lo cuido y te puedo abrir mi territorio para que construyamos juntos porque tal vez me ayudas a hacer el hueco más rápido. ¿Qué debe hacer el ser humano para
especialmente, por ejemplo, los empresarios, los líderes, porque se está viendo hoy mucho que, como es lo que está de moda, entonces todos quieren ser empresas de, ¿no? Entonces, todos tienen que tener su sellito, la ISO o el reconocimiento, pero realmente, ¿qué debería ser ese gerente, esa mamá, ese líder de comunidad para poder eliminar ese no me gusta con una sonrisita falsa y que realmente le salga del alma? ¿Qué crees tú que debería pasar? Mira, ahí ahorita que te escuchaba cuando me decías, Jonathan, es que esto es vienes de la lógica, me decías, y ahí conectándolo como, claro, yo conecto la lógica con lo natural, con lo genuino Ujú, también, y esa es la verdadera diversidad, que sea genuino. Entonces, lo primero es reconocer la diferencia, ¿sí? Si me preguntas, ese es un aspecto clave. Cuando yo reconozco la diferencia, ¿sí? Cuando llego a ese proceso como de aceptación, uy, hablar procesos de aceptación, ¿cierto? Que a veces es difícil, pero muy. cuando llego a esos procesos de aceptación, Diani, cambia mi sistema, cambia mi entorno, cambia la misma forma en que veo las cosas. Y mira, yo te lo voy a decir porque muchas veces me cuestionan esto y me dicen, Jonathan, pero tú qué haces cuando a ti no te gusta algo. Yo, Ujú. claro, no me va a dejar de gustar, así como a ti, así como a mí no me gusta la ensalada de remolacha, puede ser que a otra le encanta y me diga, pero ¿cómo vas a odiar la remolacha si es lo mejor y está lleno de nutrientes y yo, pero no me gusta? Pero en el momento que yo digo no me gusta y reconozco por qué no me gusta, sí, digo, ¿sabes qué pasa? Es que creando un poco más, sentémonos a hablar de ese escenario y es, cuando yo estaba pequeñito me obligaban a comerla, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces eso crea en mí un estigma, unos sesgos, en fin, unas creencias que con el paso de los años se pueden acentuar o no. Pero ¿qué sucede si hoy en día escucho a alguien que le encanta la remolacha y me comienza a decir, imagínate que está llena de nutrientes? Tú sabías que tiene, estoy diciendo acá cualquier cosa, vitamina A, B, C y D, que eso es súper importante para la inteligencia. Imagínate qué estudios han comprobado tal cosa. ¿Y cómo te parece que hoy en día ya no es como la comíamos antes, que era la remolacha con zanahoria cocinada? Imagínate que hoy la podemos hacer bañada en naranja, hoy en día la podemos apanar, ¿sí? Hoy en día podemos hacer muchas cosas. De hecho, ahora que lo pienso, pensé que era un ejemplo cualquiera, pero creo que me pasó alguna vez en que la probé en un restaurante vegetariano y cambié un poco el concepto y es, al final es como, no, definitivamente la remolacha no va a ser mi momento favorito, no va a ser mi comida que siempre pido, pero ¿qué tal si comienzo en ese proceso de aceptación y de escuchar a las demás personas por qué piensan de esa forma? Entonces, cuando creo conciencia, digo, claro, es importante para ella, porque no sé, el crecimiento de sus hijos es importante para ella, por esto, bueno, te digo, es un ejemplo X, pero así deberíamos de hacerlo en nuestro día a día con todo. Entonces, a veces digo, no estoy de acuerdo, no me parece, no me gusta, ¿sí? ¿Qué tal si escuchamos ese punto de vista y le damos un poco más de profundidad? Porque acá creo que lo que deberíamos de hacer es llegar a ese nivel de profundidad para entender un poco más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Diani, viene un poco de forma natural como la empatía, como, ay, de razón, ya sé por qué esta persona lo hace de esta forma, y es que es financiera, entonces seguramente, sin generalizar y generar un sesgo, es una persona súper estructurada, primero va a los números, segundo va a que seamos concretos, tres que tenemos que ahorrar, ¿sí? Entonces, ¿qué tal más bien si nos enriquecemos de ese equipo, de esa comunidad? No, a veces hay grupos, sí, porque a veces se vuelven grupos por cierta cantidad de personas, pero hablemos de equipos y de comunidades. Entonces, ¿qué tal si valoramos la diferencia y entendemos cómo nos podemos enriquecer de todos? ¿Ves? Hay algo que yo veo mucho en las empresas, en la naturalidad, ¿no? Y incluso también en la familia. Y es que cuando uno, o sea, por ejemplo, puedo hablar, por ejemplo, en mi empresa. Yo tengo unas metas claras que tengo que alcanzar a nivel, obviamente, de ventas, a nivel de proyectos. Y en mi caso, digamos que yo digo que esta empresa, el que salga sin ser mejor ser humano de esta empresa no pasó por aquí, porque pues para mí lo más importante es que sea una empresa en la que crezcas como ser humano más que crezcas en billetes y en número de experiencias. Y ese tema de cuánto creciste y cuánto mejoraste. Entonces, por ejemplo, me pasa que escucho a mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces, uno ya empieza a identificar lo que tú acabas de decir. Y quiero que me digas algo porque la verdad siento que yo y mucha gente está atorada en este punto.
Entonces yo escucho a mi equipo de trabajo, hay una gente, por ejemplo, supremamente estricta, disciplinada, que dice, si hay una cosa que falla, entonces es gravísimo. Y claro, yo la escucho y digo, sí, entiendo que eso está fallando, pero en mi entender es una cosa muy minúscula y a la que no le estoy dando tanta importancia porque tengo otras 500 cosas que son más importantes y que tengo que abordar, ¿cierto? Entonces, cuando yo le explico eso a esta persona y le digo yo, oye, Sutanito, vamos a esperar 6 meses para hacer esa actividad porque primero tenemos esas 30 prioridades. Automáticamente esa persona se siente excluida. Porque a veces puede que el líder tenga el entendimiento de tomar eso bueno y decir sí, pero al final tiene la batuta de llevar la organización a un lugar Z y la tiene clara. ¿Cómo hace uno Total. para esos equipos de trabajo para que no se sientan excluidos, para que no se sientan rechazados? Porque no es que tú los estés excluyendo, es que simplemente en tu misión como líder, ese punto no es clave en ese momento. Entonces ahí creo que empieza, cuando uno hace encuestas, por ejemplo, de evaluación de la inclusión, la mayoría de los empleados dicen, sí, chévere, me dan espacios de hablar y de todo, pero nadie me escucha y al final no se hace nada. Entonces empiezan como a perderse ese valor porque no se sienten escuchados al no sentirse que las cosas que dicen están implementadas. ¿Cómo hace uno como líder para que eso cambie? O para que los empleados entiendan que no es que uno no los quiera escuchar, es que simplemente hay tanta cosa que son etapas. Dani, mira, ahí hay varias cosas. Lo primero es que hay un principio de comunicación, ¿sí? Yo creo firmemente en la comunicación organizacional que forma culturas organizacionales, ¿no? Al final, una es muy consecuencia de la otra y le aporta un montón a temas culturales y ahí ya venimos a evaluar clima y demás. Entonces, escuchándote, eso pasa en el mundo organizacional y es, uno, tengo que definir muy bien cuáles son las metas, los objetivos, cuál es el propósito organizacional, ¿sí? ¿Qué deberíamos de hacer para llegar a esa meta? ¿Qué es lo que sucede, Diane? Y es que tenemos que identificar, uno, si los líderes están en esa capacidad, si confiamos en esos líderes, y vuelvo, ahí sería una conversación muy amplia, pero si los líderes, sé que tengo los líderes correctos, sé que nos pueden guiar en ese camino. Y cuando guiamos en ese camino, ¿cierto? Primero tenemos que reconocer que no todo me tiene que gustar para respetarlo. Ojo ahí, ¿cierto? Y es que, digamos que ser un líder diverso no significa que todo me tenga que gustar, ¿sí? O que tenga que estar de acuerdo con todo, ¿no? Ujú, Porque ahí hay una delgada línea, ¿no? Que hay que las personas, digamos, que puedan ser, se puedan expresar, puedan ser escuchadas, pueden ser valoradas, y sí. Entonces, por eso yo te digo que viene algo tan importante como la comunicación. Entonces, alguien puede darme mi punto, puede dar su punto de vista, sí, pero yo con claramente técnicas de comunicación y demás, yo le puedo decir, oye, tu idea es muy interesante, pero imagínate que nuestro objetivo es esto. Explícame, uno, cómo esa idea nos va a llevar a cumplir ese objetivo en ok. estos momentos, porque también todas las empresas pasan por momentos diferentes, ¿no? Entonces, por proyectos, por lo que sea, por un momento en donde no tenemos buena facturación, tenemos una decisión financiera. Entonces, ahí, Diana, yo siempre, bueno, yo soy especialista en comunicación organizacional, entonces lo que yo siempre le digo a los líderes es que no hay una fórmula ideal, sí, pero sí hay unos principios básicos. El principio más importante es el del respeto y es como, ojo, te escucho, ¿cierto? No impongo mi idea, pero también comienzo a hacer preguntas estratégicas o preguntas un poco con otro nivel de conciencia Ok. para entender si eso definitivamente nos está aportando o no nos está aportando. Entonces puede ser que, mira, me encanta tu idea, en otro momento la organización sería maravillosa, pero uno, ayúdame a entender cómo lo podemos aplicar ya a lo que necesitamos lograr, el proyecto que necesitamos sacar para responderle a este cliente, para atraer más ventas, ¿cierto? Y entender si definitivamente nos está sumando. ¿Ves? Sí, Entonces, hay un punto, y eso es clave de un líder, ¿no? La capacidad de acoger una idea y mostrar por qué la idea sí es importante, más no en este momento y en estas condiciones. Pero, ¿qué pasa exactamente. con la percepción y la emoción del colaborador? Porque el colaborador se queda como, ay, como siempre. Sí, muy lindo, lo digo muy lindo, pero yo quería que hiciera lo que yo digo porque a mí me parece importante. Entonces, se quedan como con un sinsabor, como que al menos lo digo bonito, pero pero igual no me siento escuchado y hay algo que te quiero compartir y quiero saber si tú piensas lo mismo o tienes una idea diferente. Sí, Y es que
como yo me muevo en el mundo corporativo, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, y las pequeñas y medianas empresas usualmente tienen personas que no han tenido las oportunidades de desarrollar muchas habilidades de poder, han logrado estudiar, digamos, técnicamente, pero no se han desarrollado en habilidades de poder como comunicación asertiva, como manejo de frustraciones, como negociación. Entonces, claro, nosotros en mi empresa somos un VP en asuntos regulatorios, entonces llegamos las empresas, yo digo que las empelotamos, las volvemos a vestir y las ponemos a caminar. Esa es como mi descripción rápida de lo que hacemos. Pero cuando empezamos a caminar, nos empezamos a dar cuenta de esos empleados, empezamos a dar cuenta de dos cosas, de los líderes que bloquean y están de la vieja data y aquí se hace lo que yo diga, que todavía hay un montón, o Tal los cual. líderes que se quejan de estas nuevas generaciones que realmente yo las amo, porque son las generaciones que no obedecen, sino que hacen las cosas por convicción y por lógica, y me parece súper válido. Que a veces también nos incomodan y nos sacan de esa zona de confort también. Sí, de lo que estaban acostumbrados de obediencia, sino que ahorita ya hay crítica y cuestionamiento y por eso es más difícil ser líder en este momento. Pero también, digamos, estás empleado que así tú le hables con la sutileza, con el amor, con el respeto, le expliques la estrategia, se queda con el resentimiento. Y ahí lo que yo me he dado cuenta es que viene una cantidad, digamos, de heridas ya emocionales y personales de esas personitas que no le permiten sentirse incluidos y sentirse parte, pero eso es un tema ya muy personal. Cuéntame tú qué has visto, o sea, porque a veces las organizaciones hacen muchos esfuerzos por la inclusión y por tener una cultura de inclusión, pero así todos los empleados no lo perciben. Y uno dice, y no lo perciben por lo que te acabo de decir, porque es que esperan que todo, que la idea que él hizo sea la panacea y la maravilla, y mejor dicho, fui la que la saqué del estadio. O también me ha pasado, por ejemplo, con empresas me pasó hace poquito, alguien de un empleado de una idea gigante, mejor dicho, fue la que facturó, fue la que sacó la empresa adelante y entonces después digo, pero güey madre, ¿yo por qué no lo pude hacer solo? Y entonces esta empresa abusó de mí. ¿Qué has descubierto? Mira, Diani, ahí hay algo. Uno es, y sigo hablando de cultura, ¿no? A ti, tú que eres experta en temas de cultura, gestión del cambio y todo eso. Uno es, yo tengo que entender cuál es ese gran propósito organizacional, cuáles son los objetivos de mi rol. Eso está súper claro y está súper check, ¿cierto? Eso, digamos que tiene que estar por default, por defecto, en todas las organizaciones. Cuando yo entiendo cuál es el impacto real de mi rol y llego a estas conversaciones, pero de repente la emocionalidad es más fuerte porque no lo recibo bien por más que digamos que en técnicas de comunicación recibo una comunicación o un mensaje asertivo, donde de alguna forma me siento escuchado, donde digamos que respetaron mis ideas, ¿sí? Yo creo que acá hay que aplicar diferentes cosas, Diana, y tú lo has dicho, me encanta porque tú misma lo dices dentro de tu discurso, y es que se vuelve un tema más personal, ¿sí? Y por eso yo insisto en tener equipos alineados. Mira, hay personas muy buenas, pero yo necesito que mi equipo esté alineado a lo que queremos como organización, porque esto no se trata desde el ego de lo que yo quiero, sino lo que necesita la organización, y ahí tengo que separar esta conversación. Y por eso, digamos que desde el coaching se llevan a cabo estos procesos, porque siempre que me dicen, Jonathan, ¿cómo hago para reducir la incertidumbre o reducir esos baches en la comunicación desde la emoción? ¿Cierto? Porque la emoción viene de unas creencias. Entonces no me siento cómodo porque me hablas de esta forma. Entonces muchas veces sucede que en el equipo es como, pero te están hablando normal, pero esa persona se siente aludida o se siente rechazada, discriminada o que no la tuvieron en cuenta. Esos procesos son procesos, ojo, más profundos, tienen que ser procesos personalizados. Entonces, lo que te diría es abordar a la persona desde un proceso más personalizado, ¿sabes? Ok. Porque digamos que eso nos va a pasar todo el tiempo. Como líderes, yo puedo tener ciertas técnicas de comunicación, me he preparado, me he formado, es como hace parte de mi día a día, pero muchas veces voy a encontrar con personas que no están alineadas a eso. Entonces yo tengo que entender, sin volverlo personal, ¿sí? Si de alguna forma puedo cambiar la comunicación con esa persona o si definitivamente la persona tiene que trabajar en ella, Y ahí, por desde ejemplo, la te hago una emoción, pregunta. desde sus creencias. ¿Cuál es ¿Ves? el Entonces, segundo para mí, punto? Qué pena, te no, interrumpo. no. Y Anita, ahí ya para terminar y escucharte, para mí es un proceso muy personal.
Cuando yo identifico eso, y siempre les digo, porque eso nos preocupa un montón, incluso a mí me ha pasado con equipos de trabajo que yo digo, estos tres súper bien alineados y este cuarto no. Pero claro, sí, vuelvo para responderte a la pregunta, hay que tengo que hacer una intervención a nivel muy personal, ¿cierto? Un coaching no solamente de equipo, sino individual, ¿sí? Pues yo te hablo desde mi herramienta, desde el coach, como coach. Pero bueno, seguramente existirán otras herramientas, pero desde el coaching lo que yo hago es potencializar eso que tiene esa persona, eso que lo bloquea o que le genera esas barreras, ¿cierto? Para generarle conciencia y al final que la persona diga, oye, sí, sabes que sí, son mis barreras, son mis creencias y haya un cambio de actitud, porque al final lo que buscamos es que hayan cambios en los hábitos y comportamientos, que es lo más difícil en el ser humano, ¿no? Tú me estás dando un poquito la respuesta de la última pregunta que te quería hacer, era como ese ABC a nivel personal para poner la inclusión como un valor. O sea, cuando tú te relacionas la cultura se construye a través de los valores, porque Sí, finalmente la cultura es la forma como yo hago las cosas cuando mis jefes no están, cuando mi marido no está, cuando mi mamá no está, y cuando nadie me está viendo y yo hago lo que naturalmente mis valores me dicen que tengo que hacer. ¿Cuál es ese ABC para lograr incorporar en mi vida personal como líder la inclusión? ¿Hay alguna institución, alguna forma en la que yo me puedo formar para lograr incorporarlo? mira, Diane, me encantó cómo fue evolucionando esta conversación cuando hablamos desde el principio universal del amor, ¿cierto? Desde la misma creación, desde esa divinidad, ¿no? Que ustedes lo entienden súper bien y me encanta. Y yo soy, digamos que, un fan número uno de siempre hablarlo en todos los espacios y cada vez que puedo. Entonces, ese ABC te lo puedo llegar a resumir en tres cosas. Lo primero es la aceptación y el respeto. Eso es lo básico. Y ahorita que te escuchaba con esos ejemplos y que me encantan porque, ojo, la idea es también brindar herramientas de ese día a día, porque pueden escuchar como, ay, muy bonito, sí, tengo que respetar y yo no sé qué, pero si la otra persona no. Entonces ahí cuando yo les decía que no se tome personal, yo tengo que identificarlo muy bien y por eso tengo que tener herramientas, conocimiento, para entender si es un proceso súper personalizado que tendría que hacer después. Y como líder lo puedo hacer sin necesidad incluso de ser coach, ¿sí? Pero entonces el primer principio para mí es aceptación, o lo primero es la ABC y justo comienza por la A, es aceptación y respeto, ¿cierto? Cuando yo reconozco que cada persona tiene un valor intrínseco, ¿sí? Llego, puedo decir que esta persona, digamos que es respetada, ¿cierto? Cada persona tiene un valor. Nadie es más inteligente que otro. Todos desarrollamos un tipo de inteligencia diferente. Todos tenemos un color de piel diferente, por más de que digamos que somos blancos. Unos son más bronceaditos, otros menos, otros más, ¿sí? Todos tenemos un tipo de pelo diferente y sobre todo tenemos un pensamiento divergente, ¿cierto? Todas las personas podemos llegar, así uno diga, oye, me suma estas palabras, pero le adicionaría hasta esto, o dentro de mi perspectiva, te cambio un poco hacia esto. Cuando yo empiezo a aceptar y a respetar esa diferencia, eh, digamos que es como el primer paso. Para mí es el primer paso. ¿Sí? Cuando lo Primer paso. comienzo a respetar, digo, wow, ya, di mi primer paso. Lo segundo es que dentro de esa aceptación y respeto viene un tema que es la compasión, ¿cierto? La compasión y sonamos muy románticos, Gianni, pero mira que yo creo que no hay, yo digo, no hay una fórmula ideal, pero hoy escuchándote y escuchándome también, yo digo, no hay una fórmula ideal, pero creo que lo que le multiplica, lo que tú encuentres que te funcionó, si lo multiplicas por amor, uy, ahí podemos crear una fórmula de aceptación más respeto más compasión por amor, ¿sí? Ahí ya se te Multiplicado como, multiplica. como Entonces, ¿qué? ¿Al cubo? ¿Te acuerdas cuando tal hacíamos cual, matemáticas al cubo? elevado a lo que más podamos. Es muy interesante porque de ahí partimos todos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, cuando actuamos, cuando cuidamos desde la bondad, cuando cuidamos sobre todo esas conversaciones en nuestro día a día, eso, mira, eso es inclusión, eso es inclusión. Porque muchas veces también me dicen, uy, pero esos programas, pero hablar de tantas cosas, yo siempre digo, empieza desde ahí, desde lo genuino, ¿no? Entonces,
bondad, empatía y gratitud también por lo diferente. Agradecer también que todas las personas somos diferentes, pero que en esa diferencia podemos aportar. Entonces, ojo, aceptación y respeto, Ok. benevolencia y compasión para mí sería lo Eso. segundo. Y si ves, a pesar de que dije que era el primer paso, la aceptación, tengo que dar ya la benevolencia y la compasión. Y al final ya entiendo que podemos convivir, ¿cierto? En espacios y no solo convivir en esos espacios, sino propiciarlos y abrirlos, ¿no? Para quienes piensen o para quienes viven en distinto. Y cuando me dices, Jonathan, hay una entidad, hay algo que te ayude, hay algo que, miren que yo siento que cuando hablamos del amor y demás, yo me puedo acercar a muchas cosas. Yo también soy católico, como te conté. Entonces yo siento que pueden haber muchas instituciones, por ejemplo, católicas que te pueden acompañar en ese proceso, porque te hablan desde el amor y yo eso lo aprendí mucho con el Papa Francisco, cuando se reunía con los jóvenes, cuando reunía con comunidades que a lo largo del tiempo habían sido como discriminadas o juzgadas. Y cuando hablamos, yo decía, escucho al Papa y el Papa hablas desde el amor, Total, ¿sabes? Desde total. esa receptividad. O sea, no, yo decía, wow, al final no es, no, más allá de brindar soluciones específicas, para mí la solución es el amor, ¿sabes? Cuando comprendo y demás, entonces yo digo, y nos pasa, a mí me pasa un montón como, no estoy de acuerdo, uy, eso que dice, ¿para qué lo dice? Ojo, yo lo puedo interiorizar de esa forma, y ahí cuando genero ese nivel de conciencia, comienzo a decir, ven, ¿esto cómo nos aporta? O ven, explícame un poco más, porque también hay que dejar cuando hablamos de qué le había pasado a la humanidad, también es en parte el ego, ¿no? Que nos habla mucho ese ego, que no nos deja. El ego es el gran oponente, ¿no? Muchas veces. Entonces yo siempre digo, saltemos un poco al vacío para crear estos espacios y seguramente hay muchas comunidades que nos van a permitir seguir creciendo como personas, ¿cierto? Como seres humanos. Una comunidad como esta, a mí me parece grandiosa que esté hablando desde la diversidad. Y ojo, que no es desde este sentido o este foco, ¿no? Al final, mi creencia, y te lo digo, mi creencia es eso, o sea, es como, es el principio universal y no te lo negocio. Total. Entonces, ay, dímelo. No, 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 te decía que total. Y hay un punto importante porque, claro, la inclusión y la aceptación, la benevolencia, y no recuerdo cuál es la última, ¿me recuerdas? La convivencia. Entonces, cuando hablamos del tema de convivencia, yo tengo una dudita allí y es la siguiente. Por ejemplo, si a mí hay algo que me pasa que esta persona no está alineada, como en mi equipo de trabajo o en mi relación, digamos, no sé, de estudio, bueno, cualquier escenario en el que tú estés allí, se vale y no es un atropello a la equidad y a la diversidad decir, ok, tú no estás alineado con el objetivo que yo tengo en este momento. Tu propuesta es respetable, pero no cabe aquí y puede caber en otro escenario y es válido, pero aquí no vale. O sea, ¿cómo se ve eso? Porque a veces la gente toma esa actitud y esa decisión como, como una exclusión, como un rechazo, que, o sea, ¿cómo se maneja allí esa convivencia? Porque yo puedo decir, te respeto, entiendo tu idea, pero no convivo con ella. ¿Y qué pasa? Claro, Diana, mira, y ahí nos enfrentamos a dos cosas. Vuelvo, insisto, uno es que no se vuelva personal. Ujú. Insisto en lo mismo. Entonces, y ahí hay muchas técnicas de comunicación para hacer que la persona no se sienta de esta forma, y ahí viene todo el tema del feedback, todo el tema de los catch-up que tengo con mis equipos, de esas reuniones que tengo semanalmente con ellos, validando, ¿cierto? Yo como líder tengo que validar eso, ¿cierto? Ok, Que gestiono equipos en mi día y entonces ejemplos como tu aporte es muy valioso y tu forma de ver las cosas suma mucho, aunque esa idea no la sumemos ahora, esto no cambia lo importante que es tenerte en el equipo. En estos momentos estamos priorizando tu camino por tiempos y recursos, pero tu propuesta, por eso tu propuesta no entra ahora, o no quiero que esta propuesta se pierda, puede funcionar más adelante. ¿Qué tal si la registramos para que lo veamos en nuestro próximo grupo primario, en nuestra próxima sesión y demás? O decirle, por ejemplo, como lo más importante es que sigas compartiendo eso que piensas, porque esa diversidad de miradas es la que nos hace crecer, la que nos enriquece. Y ojo, esto se tiene que dar de forma muy natural y muy genuina en mi día a día.
Pero a lo que voy, Diane, es que pueden pasar dos cosas. Uno, que la persona, vuelvo, insisto, dentro de la objetividad de lo que es un liderazgo inclusivo, sí sabemos que eso se cumple, pero la persona, digamos que lo sigue viendo muy personal, lo sigue viendo muy demás, pues al final yo tengo que entender si es una persona que está alineada o no con el equipo o si cabe en ese espacio. Y esto te lo llevo a un ejemplo muy cotidiano y es cuando uno decide no seguir con ciertos grupos de amigos, ¿cierto? O Ujú. con, o con ciertos amigos de forma específica. No necesariamente tiene que ser un grupo, ¿no? Y es que tú tomas esa decisión porque no te estás sintiendo en un ambiente seguro, no te estás sintiendo en un ambiente cómodo, ¿cierto? Entonces, eso pasa también en el mundo organizacional y es que por más que las ideas sean valiosas, por más que seamos diversos, por eso digo yo, no podemos cruzar esa delgada línea, porque no puedo cruzar la delgada línea de la empatía, la empatía, ojo, yo puedo ser muy empático, pero también tengo que reconocer mis límites, ¿no? Y Total. eso es muy importante. Entonces a mí me ha pasado, Diani, con equipos de trabajo donde digo, ya hemos hecho, no sé, intervenciones, ya nos hemos sentado y demás, y al final es como, la verdad, la persona no encaja. Eso pasa muchísimas veces, Diani. A todos nos ha pasado que no hemos encajado por X o Y motivo, y a veces uno dice, ¿sabes qué? La organización hizo como de todo, pero yo no me sentí cómodo, ¿no? Ya la emocionalidad que tenga, el cómo vea su perspectiva de la otra persona, pues a veces yo no tengo control sobre eso, ¿no? Y también tengo que entenderlo. Es como, uy, es su percepción, ¿sí? Hicimos todo lo que como organización o como líderes podríamos hacer. Entonces, por eso te separo la conversación en dos escenarios claves. Uno es, claro, podemos convivir, podemos respetar, podemos compartir, pero en el mundo organizacional, cuando también nos movemos por objetivos, ¿sí? Y demás, pues yo tengo que entender cuáles son los límites sobre mi empatía, ¿no? Lo También lindo es hay, que vuelvo y te digo, uno de los principios que hablamos desde el inicio también es el respeto. Entonces, a veces también pasa eso, ¿no? Que se cruza esa línea de respeto, entonces también lo tengo que entender muy bien. Y a veces, pues lastimosamente las personas no están alineadas a esos equipos de trabajo y es una realidad, Dianita. O sea, yo por más que sea una persona súper diversa y demás, también he tenido que tomar decisiones en el equipo. Bien sea que se vayan a otro equipo, porque también sucede eso, que a veces yo digo, uy, estos skills pueden funcionar muy bien allá, allá puede ser feliz. Me pasó alguna vez que mi mano derecha yo decía, wow, es muy buena, pero no la siento tan feliz acá, y yo la saqué de esa zona de confort y se fue y me dijo, soy totalmente feliz, por ejemplo, ¿ves? Y me total. traje otra persona que como era más feliz haciendo esos procesos que yo hacía, pues me aportaba mucho más, ¿cierto? Total. Sin querer decir que la otra persona me aportara y que tú hubieras sido muy valioso. Pero eran dos personas diferentes, dos momentos diferentes, ¿sabes? Entonces, por eso yo tengo que entender qué necesito hoy como equipo, ¿sabes? Ujú. ¿Qué necesito hoy para lograr esos objetivos? ¿No? Como líder y como organización. Como líder no es del ego, ¿cierto? Sino como líder, como una persona, como un líder que se forma en principios de liderazgo, que entiende que es el liderazgo inclusivo y bueno, y mucho más, que es un líder que se comunica, que hace feedback, que, ¿sabes? Como líder es lo que tenemos que hacer en nuestro día a día. Es hermoso ver cómo la esencia de la naturaleza, la esencia de la familia se replica en el mundo corporativo, porque al final, digamos, aunque sean de escenarios diferentes, son escenarios que están hechos desde una estructura divina. Y seguramente aquí nos Así podríamos es, quedar toda la noche hablando de inclusión. Yo solo te quiero total. dar las gracias, Jonathan, por el espacio, decirte que esperamos tenerte muchas veces aquí para hablar de diferentes temas, para Claro que hablar sí, yo feliz, encantado. sobre comunicación corporativa, por ejemplo, me encantó, creo que posiblemente haremos un podcast sobre el tema de comunicación. Y pues Uy, qué nada, sé nota, que así de cómo saber decir cosas, sí, sí, ¿sabes? Cómo confrontarnos, porque a veces cuando habla, y acá mira que hablamos muchos escenarios de confrontación, y la gente siempre lo interpreta como, uy, confrontar, sí, es una, claro que lo tienes que, y yo siempre digo, ya lo confrontaste y me dicen, uy, no, pero ¿cómo así? Y yo, ¿por qué satanizas la palabra confrontar? total, Búscalo en el diccionario, qué significa, es tener una conversación con otra persona de forma honesta, total, ¿sabes? Pero lo que nos han enseñado es como, uy, si lo va a confrontar es porque va, ¿sabes? No, no se trata de eso. Entonces, claro, cambiar eso, Diani. Y hay algo que no mencioné, y ya con esto creo que cerraría, y es que para lograr esa verdadera diversidad es
también un compromiso personal, Diani. Es un compromiso muy personal desde el amor y desde la misma coherencia, ¿cierto? Es un camino. Me encanta cuando, como es de la caverna al cielo, es un camino, Diani, Sí. ¿cierto? Y Sí, ese camino que exige disciplina, exige compromiso, exige coherencia, exige ejemplo, porque también es eso, ¿no? Como sí, líderes, como yo amo, como digamos que soy en mi casa, como lidero mi familia, mi hogar, como lidero en la organización, ojo, independiente que tenga o no un equipo a cargo, porque también total. hago parte de un equipo, seguramente. Entonces ahí es, creo que, y hay una frase con la que me encantaría terminar, y la escribí porque yo dije, quiero decirla muy, casi que muy textualmente, y es que al final la inclusión es un discurso, ¿sabes? Es una forma de vivir, es una forma de Total. vivir. Y cada vez que abrazamos esa diferencia, nos acercamos más a esa esencia, y es que el amor nos une a todos. Ay, me fascina, Jonathan, me fascina. El amor nos une a todos. El amor nos une a todos. Definitivamente eso es lo que queremos en Mujeres Mid, en nuestro modelo de liderazgo. Lo que queremos, Jonathan, es que la gente tenga un camino de conciencia de la caverna al cielo, se autoconozca y al autoconocerse descubre la divinidad. Porque o sea, cuando tú te conoces y que tú también eres diverso, uno mismo es diverso, Sí, 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 entonces sí. ahí es cuando empiezas a entender la divinidad de una forma tan diferente y a decir, esto es una belleza. Y simplemente es un caminar y un descubrir en el que, aunque a veces puede ser un poquito doloroso, pero en la medida en la que tú te des la oportunidad de profundizar y de entender y no de echarle tierra y estar ahí como anestesiado, como no quiero confrontar, es cuando vas empezando realmente a evolucionar de la caverna al cielo. Así que Así es. esperamos en el Qué próximo maravilla. podcast para hablar de comunicación organizacional y de equipos. Bueno, comprometidísimos ahí también. Bueno, te Cuenta mando un conmigo. besito. Descansa. Un abrazo gigante. Chao, comunidad. Gracias por la Chao. invitación. Cuídate mucho, Anita. Chao, chao. Chao, Nos chao. vemos.